También a los participantes en general y especialmente al ingeniero Saúl Pérez, quien nos ilustrará en esta noche. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se realice, al ingeniero geólogo Manuel Hernández, al ingeniero agrónomo Antonio Burrutia y al ingeniero agrónoma Margarita Asturias y, por supuesto, al ingeniero agrónomo Saúl Pérez. A continuación, se les dará un breve resumen de la experiencia del ingeniero Saúl Pérez, jefe del Departamento de Investigación de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En sus estudios, ingeniero agrónomo egresado de nuestra Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, especializado en agricultura de secano y cosecha de agua de lluvia, gestión de recursos hídricos y partícipe de diversos talleres y capacitaciones a nivel latinoamericano. El ingeniero tiene 42 años de experiencia en diferentes ramas de la agronomía, asistencia técnica y organización comunitaria en los sectores público, privado y sociedad civil. 30 años de ejercicio profesional, laborando los 12 últimos años en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en temas de desertificación, degradación de tierras, sequía y cambio climático. De 2017 a la fecha, jefe del Departamento de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, liderando y coordinando proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala, en los 5 sectores priorizados, especialmente en energía, afolu y manejo integral de los residuos y desechos sólidos. Representante del Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, coordinador de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo en Bajas Emisiones, participante en el equipo de profesionales encargado de elaborar la tercera Convención Nacional de Cambio Climático y revisor de la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Guatemala, presentando ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otras. Agradecemos su atenta atención y escucha. A continuación le damos la bienvenida a nuestro orador de la noche, el ingeniero Saúl Pérez, quien nos introducirá al tema de tratados internacionales, acuerdos, leyes y políticas relacionadas con el cambio climático. Buenas noches, ingeniero. Le cedemos el siguiente espacio para que nos ilustre. Gracias. Muy buenas noches, juventud. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes esta noche. Pues me trae muy gratos recuerdos de los años estudiantiles en la gloriosa Facultad de Agronomía, de la cual tengo el honor de haber sido egresado. Ustedes son estudiantes aproximadamente del tercer año, ¿es así? ¿Del tercer año de la carrera? No, ellos son estudiantes, algunos son del segundo semestre, otros del tercer semestre. Ah, ok, del curso de climatología general. Así es. Bueno, pues yo creo que va a ser una noche muy agradable, en lo personal ya es, y espero que lo que podamos ver acá, pues les pueda ayudar en el futuro y en el desarrollo de sus cursos hasta culminar la carrera. El cambio climático, bueno, prácticamente la climatología es una rama muy, muy interesante en estos últimos días, en virtud de los efectos que está causando el cambio climático. Si bien el tema es sobre tratados internacionales, reglamentos y normativas, yo quiero hacer una introducción general en sí del tema de qué es el cambio climático para que podamos salir de dudas y no vayamos a confundir los términos entre cambio climático, variabilidad climática, gases de efecto invernadero, etcétera, y que podamos tener un amplio panorama al respecto.
Voy a permitirme compartir la pantalla entonces para poder iniciar con la presentación. Solo que aquí sí creo que tengo, vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense que yo no estoy muy familiarizado con este Google. No sé por qué no me deja compartir la pantalla. Ay, ay, ay. Ustedes no están viendo nada ahí, ¿verdad? No, ingeniero, no se ve y sí tiene para compartir la pantalla, sí tiene acceso. Tengo el acceso. Ujú. Pues yo ya le di compartir la pantalla completa, pero solo me aparece un recuadro, pero no me comparte la pantalla. Y no me da la opción de compartir. Más bien eso, me da la opción de cancelar, pero el compartir me aparece apagado. No sé si es... Sí, Víctor. Buenas noches, ingeniero. Creo que para poder compartir la pantalla tiene que tocar el recuadro con un clic y luego ya se le va a habilitar el espacio para compartir. El recuadro de... Primero le da el botón presentar ahora, que está Sí. ok. Sí, Luego sí. le aparece un recuadro donde dice compartir la pantalla. Dice tu Chrome. pantalla completa, una ventana y una pestaña. Yo le Ajá. doy tu pantalla completa. Ok. Ahora, ¿qué le está saliendo? Aparece un cuadro donde me dice compartir la pantalla completa, Chrome desea compartir el contenido, y luego aparece una ventana que dice cancelar, pero la de compartir que está a la par está apagada, no me da acceso a poder compartirla. Ok, entonces toque con un clic la pantalla sobre que está arriba de cancelar. Ahí estamos. Únicamente que, vamos a ver, ¿ahora ven algo? Sí. Observa. Sí se ve. ¿Qué es lo que ven? Su presentación. Una presentación de PowerPoint. Que dice avance climático a nivel nacional. ¿Estamos? Es correcto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a... primero, ¿qué es climático? El cambio climático es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comprobables. Este es un enunciado de las Naciones Unidas de 1992, que fue cuando surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la denominada Cumbre de Río. O sea, la cumbre, se le llamó también la Cumbre de la Tierra en el año 92 y fue celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Y entonces nos dice que el cambio climático, ¿qué podemos observar? La variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Eso quiere decir que el cambio climático es un efecto permanente y que podemos comparar cuál era el comportamiento del clima hace 10 años con la situación que estamos viviendo actualmente. En mi época, en mis años, yo me recuerdo que la época de lluvias, por ejemplo,
duraba de mayo a octubre, con un periodo que quedaba los meses de julio y agosto, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, y que era un periodo que no duraba más de 15 días, entre 12 y 15 días, caracterizado por la elevación de la temperatura y la suspensión de las lluvias. Recordemos que en Guatemala únicamente tenemos dos estaciones, una estación seca y una estación lluviosa, pues esta característica de la canícula se da dentro de la estación lluviosa y es un periodo en el que se suspenden las lluvias, se incrementa la temperatura, pero que coincide exactamente con la época de floración de los cultivos, principalmente de los granos básicos o del maíz. Eso era hace 20 años. ¿Qué sucede ahora? Nosotros vemos que, en primer lugar, los eventos lluviosos son mucho más prolongados o menos prolongados, ¿verdad? Sequías más frecuentes y esa canícula que antes se daba entre julio y agosto y que duraba de 12 a 15 días, ahora se ha extendido muchas veces hasta 60 días. Ese es cambio climático. La variabilidad climática son las diferencias del clima durante el año, pero esto que lo podemos comparar, antes era así y ahora está así, ese es cambio climático. Vamos a ver entonces ahora qué es el calentamiento global. Y el calentamiento global dice que es el incremento en el promedio de temperatura de la atmósfera terrestre que puede ocasionar cambios en el clima global. Esto ya vimos que es cambio climático, que es variabilidad climática. Ahora comprendemos que es el calentamiento global y que este calentamiento global sí va estrechamente ligado al cambio climático. Ahora veamos qué es el efecto invernadero. No sé si ustedes ya han visto en el transcurso de su carrera lo que hace los invernaderos para los cultivos. Y lo que hace básicamente el invernadero en los cultivos es mantener las condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos. Lo mismo sucede con la tierra y la atmósfera. La atmósfera prácticamente es el invernadero que nosotros vemos para nuestros cultivos, pero es el invernadero de la tierra que permite que la temperatura se mantenga para que pueda haber vida en el planeta. Entonces, el efecto invernadero es el efecto de absorción de calor, principalmente de radiación infrarroja, por parte de todos los componentes que absorben calor en la atmósfera, o sea, que absorben radiación infrarroja. Esto incluye los gases de efecto invernadero, las nubes y los aerosoles. Yo no sé si ustedes han oído decir que no es buena la utilización de los aerosoles, por ejemplo, los ambientales, los desodorantes ambientales, los desodorantes para aseo personal, porque dicen que rompe la capa de ozono. Pues estos absorben la radiación infrarroja y permiten que la temperatura global se incremente. Entonces, ahora ya entendemos que es el efecto invernadero, que es el efecto de absorción de calor por todas estas partículas que están en la atmósfera y que incrementan la temperatura. Pero principalmente, ¿cuáles son estos gases que influyen en el calentamiento global? Y estos son los gases de efecto invernadero. Los conocemos familiarmente como GEI. Y los gases de efecto invernadero son gases que se mantienen en la atmósfera y, como ya dijimos, absorben y emiten también temperatura dentro del rango infrarrojo. Y este proceso es fundamental para el efecto invernadero, que, como ya les dije, el efecto invernadero es un efecto positivo para el desarrollo de la vida, tanto a nivel macro en el planeta como a nivel micro cuando lo hacemos en un invernadero para cultivar tomate, por decir algo.
Y los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El vapor de agua pues lo encontramos en la atmósfera flotando por evaporación, por evapotranspiración, por procesos de respiración también. El dióxido de carbono pues lo producimos todos los seres vivos, los animales y el humano. Cada vez que respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El metano es un gas que se produce por la descomposición de la materia orgánica. Y el óxido nitroso, pues es causado muchas veces por el mal manejo que se da a los fertilizantes para la agricultura. Bueno, ya vimos estos conceptos básicos que nos van a servir más adelante. Aquí vamos a ver una gráfica de qué es el efecto invernadero. Los rayos del sol penetran la atmósfera y llegan a la superficie de la Tierra, como lo vemos aquí en la animación. Estos gases se reflejan en la Tierra y regresan a la atmósfera tratando de salir nuevamente. Pero lo que sucede con el cambio climático, lo que ha sucedido con el incremento de estos gases de efecto invernadero, es que se engrosa la capa de la atmósfera y entonces los rayos solares ya no pueden salir, sino se quedan rebotando entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. Y esto es lo que provoca el cambio climático. Cuando aumenta esa concentración de gases que generan el efecto invernadero, pues obvio, la atmósfera va a retener más calor. Y el resultado, por consiguiente, es el incremento de la temperatura global y los cambios particulares en el clima a raíz de este fenómeno. Este cambio se vino observando con mayor intensidad después de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inició allá por el siglo XVIII, un poco antes, al final del siglo XVII, cuando se dio el paso de una economía basada en la agricultura hacia una economía industrial basada en la industria y la comercialización. Principalmente este proceso industrial a través de la quema de combustibles fósiles, que es lo que más incrementa los gases de efecto invernadero. Aquí vemos cómo es que se ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero. La concentración de gases ha aumentado en buena parte debido a emisiones de los gases por actividades humanas. La Tierra, cuando fue creada en un perfecto equilibrio. El hombre, en su desmedida ambición por producir más, yo me atrevería a decir, y creo que no estaría digamos, equivocado, a decir que uno de los principales factores que incrementan la temperatura en el planeta es la explosión demográfica que se ha dado, el incremento de la población. El incremento de las poblaciones, ¿por qué? Porque cuando se incrementan las poblaciones hay mayor necesidad de alimento, mayor necesidad de un lugar para vivir, mayor necesidad de ingresos económicos y por consiguiente hay que incrementar la actividad industrial. Nosotros vemos acá que en el transcurso del tiempo, desde 1970 al 2010, veamos cuánto se han incrementado las emisiones por la quema de combustibles fósiles y procesos industriales. Miren ustedes, un 65%, mientras que por el cambio de uso del suelo se han incrementado un 11%, y las actividades de ganadería, agricultura y desechos sólidos nos incrementan un 16% esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo que vale la pena resaltar es que
En los últimos 40 años, esas emisiones antropogénicas prácticamente se han duplicado. Si nosotros vemos acá en el 1970, nos manteníamos más o menos por los 30 millones de toneladas de gases, todos los gases de efecto invernadero los transformamos a CO2 equivalente, o sea, a dióxido de carbono equivalente a través de algunas fórmulas. Y vemos que en el 2010 ya vamos por 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Esto es debido al crecimiento poblacional, al crecimiento del parque vehicular, al crecimiento de la industria, a la satisfacción de mayores necesidades de la población. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático creado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ellos crearon unas guías en el 2006 y fueron actualizadas en el 2014. Y a través de las investigaciones que ellos hacen, determinaron que los sectores que emiten gases de efecto invernadero son los procesos industriales, la agricultura, forestería y cambio de uso del suelo, la producción de energía y el manejo de los desechos sólidos. Aquí vemos que la agricultura es uno de los sectores que más incrementa los gases de efecto invernadero. A esto es lo que se refiere el tema de AFOLU, que quiere decir agricultura, forestería y cambio de uso de la tierra, pero está en inglés. Y esto se debe al cambio de uso de la tierra de bosques a tierras agrícolas o tierras industrializadas o tierras dedicadas a la ganadería. Entonces, ese cambio de eliminar el bosque para implementar industrias y otras actividades relacionadas con el crecimiento humano es uno de los sectores que más incrementa los gases de efecto invernadero. La energía es otro, sobre todo porque para la producción de energía aún se utiliza la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo. Por eso es que estamos impulsando un desarrollo verde con bajas emisiones. Por eso es que ahora está proliferando la electromovilidad, por ejemplo, es un campo muy nuevo, pero lo que se pretende con esto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de desechos, pues es el que menos contamina, aunque las actividades ganaderas han estado incrementando este sector, las emisiones en este sector. Aquí vemos una manifestación del cambio climático. En el lado izquierdo, o sea, en esta parte de la pantalla, vemos la temperatura y la precipitación con una mitigación agresiva. Cuando nos referimos a mitigación del cambio climático, nos referimos a todas aquellas acciones que van encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros hiciéramos una mitigación agresiva, o sea, que nosotros combatiéramos a través de manejo de bosques, incremento de la reforestación, perdón, que esto se me fue, el incremento de los bosques, el manejo de los bosques de manera sostenible, la utilización de energías renovables, podríamos ver un globo o una superficie del planeta acá vemos un dato de 32 grados centígrados, mientras que acá dice, si se mantuviera el ritmo de las emisiones actual sin hacer ninguna acción de mitigación, podríamos llegar hasta 39 grados. Lo mismo sucede con la precipitación. Nosotros vemos aquí las partes, cómo se degradaría. Si nos mantenemos igual, vamos a causar un desequilibrio
vamos a tener más zonas de sequía en todas estas partes del mundo, ¿eh? Y el desequilibrio entre las lluvias torrenciales y periodos más largos de sequía. Entonces vemos acá cómo se manifiesta el cambio climático. En primer lugar, cambios en la temperatura global, cambios en las precipitaciones, cambios en el nivel de los océanos, el derretimiento de los glaciares que incrementan el nivel de los océanos y los eventos catastróficos extremos principalmente causados por las lluvias extremas también. Se dice que ahora en este tiempo las precipitaciones, digamos la cantidad de lluvia que se calculaba o que llovía durante toda la época lluviosa que ya hablamos que era de mayo a octubre, ahora se da en el primer mes y luego se queda sin lluvias el resto, luego deja el resto del tiempo del año, luego viene la época de lluvias torrenciales y ciclónicas que es después de la canícula en el mes de septiembre y también van a causar grandes destrozos. También esto es un efecto, es una manifestación del cambio climático. Esto nos da una serie de amenazas y de impactos. Las amenazas que podemos encontrar causadas por el cambio climático son cambios en los patrones de lluvias, que ya los vimos, cambios en la temperatura, heladas, el retroceso de los glaciares, o sea, la disminución de los glaciares, el derretimiento del hielo y las inundaciones. Por otro lado, los impactos, erosión de suelos, menor disponibilidad de agua, menor rendimiento de los cultivos y con esto la pérdida de la biodiversidad, que es una de las situaciones más lamentables que se dan con el cambio climático. Aquí vamos a ver en esta animación, vemos el cambio de la temperatura a partir de 1800 hasta el 2000 aproximadamente. Vemos cómo ha cambiado la temperatura en el planeta. De un planeta azul al inicio, vemos el cambio al año 2018, un cambio, un planeta con altas temperaturas, con áreas desérticas. En Guatemala, afortunadamente, no tenemos todavía zonas áridas, pero sí tenemos zonas semiáridas con potencial a convertirse en zonas áridas. Entonces, ¿por qué se hace necesario que hagamos acciones de mitigación en este tiempo? Vemos acá un vistazo así rápido de izquierda a derecha. Vemos que si mantenemos el ritmo de las emisiones como lo estamos haciendo actualmente sin mayores acciones de mitigación, vamos a tener, digamos, a mayor extracción de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, etcétera. Miren, tenemos más olas de calor, cambios en los patrones de lluvia y sistemas monzónicos. La concentración del CO2 se eleva 3 o 4 veces más que en los niveles preindustriales. Todo lo referimos a los niveles preindustriales, que era la época cuando dependíamos solo de la agricultura. Luego vemos acá con algo de mitigación, ya vemos unos pequeños cambios, con una fuerte mitigación utilizando energías renovables como la energía eólica, la energía generada a partir de paneles solares, utilizando la energía fotovoltaica y la movilidad eléctrica también. Esto ya nos va permitiendo ver cambios en el comportamiento de los sistemas. Y si la mitigación es agresiva, incluso vamos a tener hasta emisiones negativas, ¿verdad? La concentración del CO2 se reduce, ojalá antes del final del siglo, y los impactos climáticos serían muy limitados. Por eso es que es importante que hagamos acciones de mitigación en este momento. Estamos a tiempo todavía. ¿Y qué podemos hacer como medidas de mitigación? Pues en primer lugar, podríamos hacer la recuperación de pastos degradados con pasturas mejoradas, la utilización de fuentes renovables para la generación de energía, un manejo forestal sostenible, sistemas de transporte eficientes
y motores eléctricos más eficientes. Estas podrían ser unas acciones de mitigación. Y en acciones de adaptación, podríamos tener el manejo integrado de plagas, utilizando utilizando productos como fertilizantes y haciendo un control de plagas, pero de manera ecológica, sin la utilización de productos químicos. Promover la reforestación y la siembra de árboles en zonas degradadas. Principalmente la recomendación que yo les doy siempre y que hemos propuesto en algunos proyectos y programas que hemos iniciado es que la reforestación debe hacerse no en el Parque de las Naciones Unidas, donde regularmente mandan a los muchachos de las escuelas a reforestar, o en el Cerro Aluche. Debemos de reforestar las partes altas y medias de las cuencas, porque esos son los que nos van a permitir que nuestros acuíferos subterráneos puedan mantenerse y que podamos disfrutar del vital líquido por más tiempo. La conservación de la biodiversidad es otra medida de adaptación, y esto lo podemos hacer conservando nuestros bosques y nuestros cuerpos de agua. Utilizar el agua de lluvia, la construcción de grandes reservorios de agua de lluvia es una buena medida de adaptación. Nosotros vemos que en cualquier lugar, en muy pocas partes del mundo, principalmente en los desiertos, no llueve. Pero desde ahí en las zonas semiáridas siempre llueve. Por ejemplo, acá tenemos la zona que más se acerca a una zona árida, es la zona del Progreso. Pero ahí, si nosotros implementamos medidas para la recolección de agua de lluvia, ahí siempre llueve, aunque sea 500 milímetros al año. Pues esa cantidad que llueva se puede almacenar y se puede reutilizar en la época cuando la necesitemos. Pero se necesita invertir en esas grandes obras para recolectar el agua de lluvia. Fíjense que nosotros hablamos de un corredor seco acá, y el corredor seco tiene una precipitación promedio anual de entre 400 y 500 milímetros. Eso no es seco. En Israel, por ejemplo, las precipitaciones promedio de Israel son de 100 milímetros al año, o a veces cada 2 años. Y sin embargo, Israel ha desarrollado una cultura del agua que les ha permitido ser uno de los grandes productores de cítricos en el mundo. Les ha permitido tener vacas lecheras con una gran producción, con esa mínima cantidad de agua que les llueve, pero es porque esa agua ellos la aprovechan, la almacenan y la aprovechan, además de otras acciones que hacen para la reconversión del agua, de aguas negras a aguas utilizables. También la producción agrícola en invernaderos, para la protección de los cultivos, es una práctica de adaptación, y la agroforestería, que no es más que la combinación de cultivos limpios con árboles. Ahora vamos a hablar de la Convención Marco ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Esta declaración de la Convención Marco de Naciones Unidas, como ya les comenté al inicio, la convención se creó en el año 1992 a partir de la cumbre mundial para detener el cambio climático, y fue ratificada por Guatemala en el año 95 a través del decreto 1595 del Congreso de la República. Desde ese momento, Guatemala se adhiere a la convención y se sujeta a las disposiciones que la convención indique para prevenir el cambio climático. Las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas son superiores a los gobiernos de cada uno de los países, porque son decisiones globales. Guatemala presentó en el año 2015, previo al 2015, después de muchas pláticas en la convención, decidieron que todos los países debían de poner
de su parte para mitigar el cambio climático y no permitir que la temperatura del globo terráqueo se incrementara en un 1.5% por arriba de la temperatura que existía en la era preindustrial. Guatemala es un país que no es altamente emisor de gases de efecto invernadero. Si nos vamos a la comparación con China, con Estados Unidos, China es responsable por el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Estados Unidos anda por el 30% de las emisiones, mientras que Guatemala apenas contribuye en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero en un 0.01%. O sea, prácticamente nosotros no somos un país emisor, altamente emisor, que afecte el cambio de la temperatura media global. Sin embargo, los efectos de estos grandes países industrializados que sí emiten gases de efecto invernadero nos afectan a nosotros. O sea, no somos emisores, pero sí los efectos de las emisiones que se dan a nivel mundial nos afectan. Entonces, en el 2000, previo al 2015, Guatemala presentó a la convención una intención para disminuir sus pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue conocido como la contribución prevista y determinada a nivel mundial. No sé si ustedes han oído hablar del famoso Acuerdo de París que se firmó en el año 2015. Y este Acuerdo de París se basa principalmente a luchar por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura no exceda de ese 1.5% con relación a la era preindustrial. Guatemala adoptó el Acuerdo de París y lo ratificó en el año 2015, con lo que esa intención prevista y determinada de contribución nacional se convirtió en un compromiso de país. Oigan bien, no es un compromiso de gobierno, es un compromiso de país y es la contribución nacionalmente determinada, considerando la reducción de sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 11.2% con nuestros propios recursos. Pero si la cooperación internacional nos apoya para el efecto entonces nos comprometimos a reducir hasta un 22.6%. Esto con base en las emisiones presentadas en la segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, que se basó en los inventarios de gases de efecto invernadero del año 2005. Ahora, precisamente, el año pasado, a finales, se concluyó el trabajo de la elaboración de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Esta tercera comunicación ya presenta resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero del año 2010, 2014 y 2016. Pero en la COP26 que pasó ahorita en noviembre del 2021, que se ratificó este compromiso de la NDC, nosotros mantuvimos la ambición en el 11.2% y 22.6%, porque no quisimos comprometernos a más. Es un gran esfuerzo el que tiene que hacer el país para poder reducir esa cantidad de emisiones. Para que ustedes entiendan esto de la segunda y tercera comunicación nacional, Guatemala o todos los países que están adscritos a la Convención Marco de Naciones Unidas tienen el compromiso de elaborar inventarios de gases de efecto invernadero cada 4 años. Y como producto de esos inventarios, emiten comunicaciones comunicaciones nacionales de cambio climático, en la que exponen al mundo cuál es la situación de cada país en cuanto al número de emisiones que emite. Aparte de eso, se presenta cada 2 años un informe bianual de la situación en cada uno de los países.
Guatemala, por situaciones económicas y por otro índole de cosas, presentó su segunda comunicación nacional en el año 2015 con datos del 2005. O sea, estábamos muy atrasados. Ahora, en estos últimos años, y que se concluyó en el 2021, se lograron hacer los inventarios de 2010, 2014 y 2016, además de hacer una correlación de los años desde el 2000 hasta el 2018 y poder presentar la tercera comunicación nacional de cambio climático, y en este año se va a presentar el primer informe bienal que debería haber sido de gases de efecto invernadero de la situación del país. Entonces vemos acá, en la gráfica esta de la derecha, este es el compromiso de Guatemala, la NDC. Si nosotros no hiciéramos ninguna actividad de mitigación de gases de efecto invernadero y que siguiéramos lo que se llama comportamiento tendencial, o BAU por sus siglas en inglés, las emisiones de gases de efecto invernadero se nos irían, miren, crecerían 1.90 millones de toneladas de CO2 por año, alcanzando al año 2050 53 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si nosotros logramos reducir este 11.2%, nuestras emisiones se reducirían a 47.81 millones de toneladas. Pero si logramos alcanzar el 22.6%, nuestras emisiones se reducirían a 41.86. Como les menciono, Guatemala no es un país altamente emisor, pero sí somos conscientes de que si no actuamos y si no contribuimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la temperatura mundial, los efectos nos van a alcanzar, y entonces sí, Guatemala y Centroamérica es una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Considerada en el 2020 entre los 9 países, entre los 9 países a nivel mundial más vulnerables a los efectos del cambio climático, ocupando un 4º lugar. ¿Qué acciones ha hecho? Ahora sí ya entramos al tema que ustedes solicitaron, acerca de las acciones que se han hecho, políticas, normativas y convenios. Entonces, ¿qué acciones ha hecho el país ante esta situación del cambio climático? En primer lugar, en el año 2009, el Ministerio de Ambiente es un ministerio joven. Se creó en el año 2000 y es uno de los que es el penúltimo de los ministerios en cuanto a la escala de presupuesto del gabinete de gobierno. Eso quiere decir que nosotros no tenemos plata como para invertir como quisiéramos en el cambio climático. Lamentablemente el tema ambiental como que no ha sido muy apoyado. Sin embargo, ahora que estamos viendo muchos efectos adversos, la situación ha ido cambiando un poco. Hemos tenido mucho apoyo de la cooperación internacional. Entonces, en el año 2009, Acto Gubernativo 329-2009, se instituye la Política Nacional de Cambio Climático. Los alcances de esta política son principalmente reducir la vulnerabilidad del país a los eventos extremos. Ya les dije que somos un país altamente vulnerable. Al reforzamiento de la capacidad de adaptación de la población a esos efectos adversos del cambio climático. Y la contribución en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas de mitigación y de ganancia, pues aprovechar los mercados de carbono. Guatemala es un país potencial por la cantidad de bosques que todavía tenemos, para poder vender bonos de carbono. De acá, de la política nacional, en el 2009, surge la necesidad de emitir una ley
que nosotros la conocemos muy familiarmente como la Ley Marco de Cambio Climático, pero que el verdadero nombre es la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Y como les digo, pues familiarmente conocida como la Ley Marco de Cambio Climático. Esta surgió en el año 2013 y fue aprobada por decreto del Congreso de la República, el decreto 7/2013. Muchas veces ustedes las van a encontrar como, la van a citar como Ley Marco de Cambio Climático, decreto 7/2013. Ya sabemos que estamos hablando de esta ley. Y el objetivo de esta ley es establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos de cambio climático del país. De esta cuenta que en el tema de cambio climático, esta es nuestra Biblia, prácticamente es la que nos rige qué es lo que debemos hacer. Y esto rige a nivel nacional, porque es una ley, que es un decreto del Congreso de la República. ¿Qué otros reglamentos se crearon ahora a partir de esa Ley Marco de Cambio Climático? Esta, dentro de sus artículos, ordena la creación de un Consejo Nacional de Cambio Climático. Este Consejo Nacional de Cambio Climático está conformado por el gobierno o instituciones gubernamentales, no gubernamentales, el privada y la academia. Y es un ente regulador con participación pública y privada, cuyo objetivo es regular y supervisar la implementación de acciones y resoluciones de conflictos para dar seguimiento a la ley. Entonces, este Consejo Nacional, por el Consejo Nacional de Cambio Climático pasan todas aquellas iniciativas y todas aquellas acciones que nosotros queramos implementar en el país para que tengan el visto bueno de todos los sectores y que no nos los vayan a rechazar. Tenemos también un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, conocido como el SNIC. La función es recopilar y difundir toda la información que sobre cambio climático haya a nivel nacional, especialmente en cuanto a acciones de adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Ya se encuentra en la página del ministerio y tiene una pestaña específica que dice SNIC. Contamos con un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que fue, en su primera edición, fue publicado en el 2016, luego fue revisado y ampliado en el 2018, conocido como el PANC. Define de forma clara y ordenada las principales acciones y lineamientos que todas las instituciones de gobierno y los demás sectores del Estado deberán seguir a efecto de contribuir de manera efectiva a enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Esto quiere decir que todas las acciones que las instituciones gubernamentales y del Estado vayan a impulsar, proyectos, planes, programas, etcétera, tienen que llevar el componente de cambio climático como un eje transversal. Y el PANC les da las principales acciones y lineamientos que pueden incluir dentro de sus planes, programas y proyectos. Tenemos una línea de investigación en cambio climático. Esta fue publicada en el 2017 y creo que es un tema que les puede importar a ustedes, les puede interesar mucho, porque esta identifica temas relevantes de investigación en materia de cambio climático a nivel nacional para orientar la generación de la información relacionada a la materia con énfasis en ciencias del clima, adaptación y mitigación. ¿Por qué les digo que les puede interesar? Porque aquí están los temas ya específicos para poder iniciar investigaciones o realizar investigaciones en materia de cambio climático, ya sea para seminarios, para tesis, para, en fin, cualquier trabajo de investigación que ustedes quieran realizar, ya tienen una guía de líneas de investigación. Contamos, la ley en el artículo 7 nos indica que que se debe elaborar un Plan Nacional de Energía 2010, un Plan Nacional de Energía, el cual
fue publicado en el 2017, elaborado por el ente rector de energía, que es el Ministerio de Energía y Minas, en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es el guardián de esa ley marco de cambio climático, y recientemente fue actualizado ese plan de energía para el periodo de 2017 al 2032. Y este plan pues se refiere específicamente a la producción y consumo de energía, principalmente basado en el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la promoción de tecnologías para la eficiencia del ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Recientemente el MEM va a publicar la ley de electromovilidad. Bueno, no la va a publicar, en este momento está todavía para pasar al Congreso, pero ya se elaboró la ley de movilidad eléctrica en la que participamos varias instancias del Estado. Tenemos también unas guías metodológicas para la gestión de riesgo y reducción de la vulnerabilidad. Esto es para mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de la población que se ve afectada por los efectos del cambio climático. Y es una ordenanza también de la ley marco, ¿eh? Estas fueron elaboradas por el MARN en estrecha colaboración con CONRED y el INSIBUME. Aquí viene la que les comenté anteriormente, la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones. Se conoció inicialmente como LEDS, por sus siglas en inglés, pero una vez que fue adoptada ya para trabajar, se trabajó a través de un proceso que duró un poco más de 5 años, pero se logró elaborar con 43 opciones de mitigación. Estas están muy, muy estudiadas a profundidad, están cómo deben implementarse, está el costo de cada una de ellas, tiene un análisis micro y macroeconómico que permite a cualquier instancia que le implementar, ahí tienen todos los datos para poder hacerlo. Como ya les dije, presenta 43 opciones de mitigación y lo que se busca es que con cualquier acción que impulse el desarrollo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto principalmente para contribuir con el país y con los compromisos que se han adquirido internacionalmente. Esta se elaboró con el apoyo de USAID, o sea, con el Fondo del Gobierno de Estados Unidos, a través de una solicitud del gobierno de Guatemala, y en su elaboración participaron todos los sectores, público, privado, sector académico y la sociedad civil. Como les repito, fue un proceso que duró más de 5 años y fue publicada en el 2018 y se encuentra ya subida en la página de la Convención Marco de Naciones Unidas a finales del año 2020. En este momento nosotros estamos dedicándonos a buscar financiamiento para poder empezar a implementar estas 43 opciones. Tenemos también una estrategia nacional de ganadería bovina sostenible que lo que busca es que la ganadería extensiva principalmente se haga de una manera sostenible para poder reducir el impacto que el ganado causa tanto en los bosques y en las tierras dedicadas a la ganadería de una manera sostenible. También está ordenada por la Ley Marco de Cambio Climático. Aquí están las comunicaciones que les comenté. Ya habíamos abordado un poco el tema. Las comunicaciones nacionales sobre cambio climático, los reportes bianuales BUR. Estos documentos contienen los resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero, que ya lo conversamos, ¿verdad? Y para el cumplimiento de los compromisos del país.
Y la noticia que les di, que actualmente se está elaborando el primer reporte bianual de cambio climático que será publicado por el Ministerio de Ambiente en el corto plazo. La tercera comunicación que vemos acá, como les mencioné, fue publicada a finales del 2021. También tenemos planes para la reducción de vulnerabilidad e impactos del cambio climático en la biodiversidad y servicios ecosistémicos del litoral pacífico de Guatemala. También existe, no solo para el litoral pacífico, sino también para el litoral del Caribe. Y lo que se pretende con este plan es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad del país, que ya debido al posicionamiento que estamos, les comenté que la región es altamente vulnerable y por lo tanto es necesario atacarlo desde todos los frentes. Y en este caso se hicieron planes territoriales específicos para las zonas marino-costeras. Fue elaborado por el MAN con el apoyo de Rainforest Alliance y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la CG Plan. Existen varios mecanismos de financiamiento de la Convención Marco de Naciones Unidas para la implementación de planes, programas y proyectos que vayan enfocados a los 3 objetivos principales de reducir la vulnerabilidad, mejorar la adaptación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para eso se elaboró, no sé si ustedes habrán oído lo de el programa RED, que este es un programa que busca la reducción de emisiones a través de evitar la deforestación, de manejar tierras degradadas y pues más bien bosques degradados y la deforestación. ¿Verdad? Esta se elaboró en su primera versión en el 2018 y existe un mecanismo RED. Este se divide en 3 fases. La primera fase fue la de preparación. En esta fase elaboramos la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. También fue elaborada multisectorialmente con todos los sectores y con multiplicidad de actores. Esta versión consolidada fue presentada ya en el 2021 y con un plan de trabajo que va a ser subido a la página de la Convención Marco de Naciones Unidas. La fase 2 de este mecanismo RED es la implementación. Y la implementación se está llevando a cabo a través del INAV con unos proyectos que se llaman del Fondo de Inversión Forestal. Y esto es lo que buscan es incrementar la cobertura forestal y evitar la deforestación, o reducirla por lo menos, contribuir a la reducción de la deforestación. Existen 2, el FIP1 y FIP2. Actualmente se está implementando el FIP1. Y la fase 3 es una fase de pagos por resultados. Este es un programa también que ya llevamos aproximadamente 3 años de estar trabajando en su elaboración. Se presentó ya al Banco Mundial la iniciativa y ya fue firmada tanto por el Banco Mundial como por el Gobierno de la República, y se refiere a un programa de reducción de emisiones de Guatemala, y que lo que pretende es de beneficiar a aquellos agricultores que tengan bosque y que lo manejen sosteniblemente. Funciona más o menos como los incentivos forestales que maneja el INAV, pero es un incentivo adicional a esos incentivos forestales. Entonces, resulta que el mecanismo RED es un mecanismo financiero de la Convención para financiar planes, programas y proyectos que reduzcan la deforestación e incrementen la reforestación. Tenemos otro mecanismo financiero que es el Fondo Verde del Clima. Se cuenta con el programa País, y con este programa se están elaborando proyectos
principalmente con enfoque de género y pueblos indígenas, para que todos se suban al barco de luchar contra el cambio climático. Este Fondo Verde del Clima es un fondo a nivel mundial que tiene una gran cantidad de dinero, pero que cuesta mucho poder ingresar y poder tener parte de esos fondos. Sin embargo, Guatemala pues ya ha tenido acceso a implementar un par de proyectos con ellos. ¿Qué grupos de trabajo funcionan en el ministerio y a nivel nacional, impulsando siempre la reducción de las emisiones y la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de las condiciones de adaptación? Pues el Ministerio de Ambiente coordina el Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, conocido como GCI, abreviado, y este cuenta con 2 niveles, un nivel político y un nivel técnico, integrado por 4 instituciones: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el INAP y el CONAP. En el nivel político actúan las máximas autoridades de cada una de las 4 instituciones, hablando del ministro de Ambiente, el ministro de Agricultura, el secretario de CONAP y el gerente del INAP. En el nivel técnico vamos los técnicos. Nosotros vemos toda la parte que tiene que ver con proyectos que permitan el manejo sostenible de los recursos naturales y recomendamos al nivel político para que se tomen las decisiones. En este caso, actualmente yo funjo como representante suplente del Ministerio de Ambiente en este grupo. También contamos con un grupo interinstitucional de mapeo de bosques y usos de la tierra, GIMBUT. Este también está integrado por las mismas 4 instituciones, pero se agregan 2 del sector académico, la Universidad Rafael Andívar y la Universidad del Valle de Guatemala. Lamentablemente se terminó el convenio de cooperación entre estas instancias y tienen ya aproximadamente 1 año de estar con que se renueva el convenio, pero no se ha logrado todavía. El Grupo de Biodiversidad, Bosques y Cambio Climático, integrado por instituciones del sector público, academia y sociedad civil. Este es un foro de discusión en el que se presentan iniciativas para que puedan convertirse en programas y proyectos. El Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, este está integrado por el sector gubernamental, académico y privado. Participan 27 instituciones de todos estos sectores y también es un foro de discusión y de análisis de situaciones nacionales que pueden influir en los aspectos del cambio climático. Conjuntamente con este sistema de cambio climático es que se han llevado a cabo en Guatemala 4 congresos sobre cambio climático. Estos congresos se llevan a cabo cada 2 años. El año pasado lo tuvimos un poco diferente a los demás, pues fue de manera virtual. Y esperábamos la participación de 500 personas y tuvimos una participación de 2,000 personas. Luego tenemos las mesas técnicas agroclimáticas, que estas están integradas por todos los sectores establecidas a nivel nacional, y en estas lo que se ven son pronósticos climáticos y maneras para enfrentar los efectos del cambio climático a nivel nacional, en el área rural principalmente. Programas y proyectos. El NAMA Facility es un ente, un mecanismo también financiero de la convención, y las NAMAs, por sus siglas en inglés, son acciones adaptadas nacionalmente, acciones de mitigación nacionalmente adaptadas, que son financiadas, son propuestas por el país y financiadas por este NAMA Facility. Pues en el país tenemos ya una NAMA para el uso eficiente de la leña. Está en su fase de implementación. Y lo que se pretende con esto es reducir la deforestación por el uso de la leña.
Tenemos una NAMA de ganadería. Esta se encuentra, ya se subió a la página del NAMA Facility, pero no ha sido aprobada todavía. Y con esta lo que se pretende es establecer acciones de mitigación en el sector ganadero. Contamos también con un proyecto de movilidad urbana en el municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango, financiado por Euroclima. La novedad de este proyecto es que es un proyecto que lo que busca es sustituir el parque vehicular de tuk-tuk de San Juan Comalapa, accionados por combustión interna, por un lote de tuk-tuk eléctricos. Estamos en la fase de la primera fase, que es una donación de 10 unidades para servicio social. En esta escuela, en San Juan Comalapa, funciona una escuela de niños de educación especial y funciona un hogar de ancianos. Entonces se mandaron a traer 4 vehículos para que ejerzan son 2 vehículos que ejerzan esta función para el transporte de niños y personas con discapacidad. Son adaptados, tienen una rampa para transportar sillas de ruedas y tienen otras facilidades para niños y personas discapacitadas. Hay otros 4 que van a servir, vienen también especializados que son unos tuk-tuk de palangana, con palangana abatible, que van a servir para el mantenimiento de la ciudad en cuanto a aseo y limpieza, que le llaman. La limpieza y aseo de las calles de San Juan Comalapa va a ser ahora, se van a utilizar ahora estos 4 tuk-tuk eléctricos. Y los otros 2 son para el uso de la municipalidad y que puedan servir como vehículos de prueba para los tuk-tukeros de combustión interna y que puedan ver las ventajas de la utilización de estos vehículos eléctricos y que puedan trasladarse y subirse al barco de la electromovilidad. Estamos ya a punto de empezar con la operación de estos 10 vehículos y posteriormente hay un plan de trabajo, un plan de financiamiento establecido para ellos, el cual es financiado por Euroclima a través de GIZ, que es la agencia de implementación del gobierno alemán. Tenemos también un proyecto de producción resiliente de alimentos. Se trabaja también con Euroclima en el área del trifinio, en el que interfiere Guatemala, Honduras y El Salvador. Y lo que se busca es la producción de alimentos resistentes a los efectos adversos del clima. Un proyecto de adaptación que se llama Construyendo Resiliencia de los Medios de Subsistencia al Cambio Climático en el Altiplano de Guatemala, financiado por el Fondo Verde del Clima. Un proyecto de adaptación de fortalecimiento de los procesos nacionales de planificación para la adaptación. Se trabaja con Rainforest Alliance y es financiado por el Fondo Verde del Clima. Aquí vemos que ya hay 2 proyectos en los cuales se han utilizado los fondos de ese Fondo Verde del Clima. Un proyecto de canje de deuda para la adaptación al cambio climático en 6 municipios de Quiché, financiado por el gobierno alemán a través de KfW. Este es un proyecto novedoso. Es un proyecto novedoso porque lo que busca o lo que se logró con este proyecto es que Guatemala tenía una deuda con Alemania, pero Alemania se llegó a un arreglo en el que dijo Alemania, no me devuelvan el dinero, no me paguen el dinero que me deben, sino ese dinero que el gobierno de Guatemala luego lo distribuya o cree una organización para establecer acciones de mitigación, acciones de adaptación en el corredor seco. Perdón, no, no es en el corredor seco, es en los 6 municipios de Quiché. Pero lo novedoso de esto es que en lugar de pagarle a Alemania, el gobierno le está dando los fondos a este proyecto y se están implementando actividades de cosecha de lluvia, actividades de siembra de pastos mejorados, reforestación, agroforestería, en fin, varias acciones de las que vimos anteriormente que son acciones para la adaptación de la población. Muy interesante el proyecto.
Y el último proyecto es un proyecto de adaptación al cambio climático en el corredor seco, también financiado por KfW, y lo que este proyecto busca es buscar medidas para que los pobladores del corredor seco en algunos municipios puedan sentir menos pesada la carga de lidiar con las acciones adversas del cambio climático. Es cuanto les puedo decir en este momento, y si todavía están acompañándome y tienen preguntas, con mucho gusto estoy para atenderles. Muchas gracias, ingeniero. Para los compañeros que deseen preguntar, con toda confianza pueden encender su micrófono. Si no, pues colocarlas en el chat y yo con mucho gusto las leo. Una pregunta. ¿Esas líneas de investigación, ingeniero, están para estudiantes que van a EPS o solamente para profesionales? No, precisamente es para eso, para estudiantes que tienen que hacer, incluso están a disposición para colegios, institutos de educación media y universitarios, porque estos ya tienen los temas específicos para que puedan iniciar un proceso de investigación. Entonces está disponible para todo público. ¿Nos puede platicar sobre las inundaciones de algunas partes continentales como los Países Bajos, incluso partes de puertos, barrios aquí en Guatemala, motivados por el deshielo de los polos, o sea, por el aumento del nivel del mar a causa del derretimiento de los polos? Sí, como ustedes ven, estos son efectos adversos que, aunque no los estamos provocando nosotros, pero que por la elevada temperatura a nivel mundial sí nos afectan, porque digamos, nuestras emisiones no son tan grandes que digamos, incrementen la temperatura de tal manera que puedan derretir un banco de hielo o que puedan derretir un iceberg. Sin embargo, el calentamiento global ha provocado que grandes masas de hielo que están incluso en la Antártida y en el Polo Norte se derritan, y esto ha incrementado el nivel del océano, y por consiguiente pues nos afecta a las zonas marino-costeras, tanto en el área del Atlántico como en el área del Pacífico. Por eso es que es importante que contribuyamos todos a mitigar los efectos del cambio climático. No sé si con eso le ilustro la pregunta o todavía tiene alguna duda al respecto. Ahí estaría bien, muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido y que ya no se hayan quedado con deseos de continuar hablando. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Como tengo entendido que aquí en Guatemala no existe una ley de aguas como tal, ¿hay alguna posibilidad de que se establezca uno en algún futuro cercano o se sigue regulando el uso de agua por otras entidades? El problema de la ley de aguas lo vengo yo oyendo desde mis años de estudiante. Yo trabajé
estudié en la dirección de riego y avenamiento, donde se daban las concesiones para usuarios de riego, en las unidades de riego, y desde entonces se hablaba de que debía de crearse una ley de aguas para Guatemala. Lamentablemente, las condiciones políticas del país y a veces uno se habla un poco de más, pero la situación social que se ve en el país no ha permitido que prolifere una ley de aguas. Hay muchos intereses alrededor de las fuentes de agua por parte de los sectores poderosos que no han permitido que esa iniciativa prospere. Sin embargo, en este momento hay una iniciativa de ley que está por presentarse en el Congreso y que está impulsando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, y esperamos que tenga que prospere en algo. De igual manera se encuentra una iniciativa que se presentó, en la cual yo tuve participación, que es sobre el manejo y conservación de suelos, que es otro recurso que lamentablemente lo perdemos, pero no se imaginan ustedes en qué cantidad, lo que ha permitido que los suelos se vuelvan infértiles. Es lo mismo que sucede con la ley de aguas. Hay muchos intereses del sector industrial, principalmente, en poder acceder o hacerse acreedores de las fuentes de agua de Guatemala y desobedecer en cierta manera o de cualquier manera a la Constitución de la República, que dice que todos los espejos de agua y las corrientes son propiedad del Estado. Pero lamentablemente es nuestra realidad y esperamos que la iniciativa que se está presentando pues prospere y nos pueda dar luces en el futuro cercano. ¿Hay algunas acciones del gobierno para la promulgación de decreto en pro de la mitigación del cambio climático para la población en general? Definitivamente la ley marco de cambio climático establece en el capítulo 5 y los artículos del 19 al 22, del 18 al 22, establece que deben de promulgarse acciones de mitigación, entre ellas, para ellos se han priorizado los 5 sectores que mencionamos. Hay acciones para el sector transporte, energía, agricultura, forestería y desechos sólidos. Y esta estrategia de desarrollo con bajas emisiones va enfocada directamente, ahí presenta las 43 opciones que pueden implementarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el PAN tiene más de 200 iniciativas que tienen que ver con mitigación y adaptación, pero específicamente para mitigación es esta Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones, que a la larga el presidente de la República solicitó en la última reunión del Consejo de Cambio Climático que se estableciera una mesa de descarbonización en Guatemala. Y esa mesa de descarbonización va a enfocar o va a estar prácticamente muy enlazada con el cumplimiento de esta estrategia de desarrollo con bajas emisiones, porque prácticamente eso sería nuestro plan de descarbonización. No sé si aclaro tu pregunta. Sí, muchas gracias. Quiero comentarles que en la página del Ministerio de Ambiente, que está pasando por un proceso de actualización, hay muchos documentos que pueden consultar.
Si ustedes lo prefieren, también en el ministerio hay un centro de documentación en el que pueden acceder a muchos documentos que tienen que ver con ello. Pero yo en esta oportunidad les ofrezco que a quienes lleguen a visitarnos allá, les podríamos entregar un ejemplar de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático que se acaba de aprobar. Y es un documento que contiene mucha información valiosa de las condiciones en que se encuentra el país en cuanto a cambio climático. Si ustedes quisieran, pues nosotros les podemos hacer llegar 1 o 2 ejemplares de esta tercera comunicación. De igual manera, ingeniera Asturias, si usted tuviera interés en estas líneas de investigación, también se le podrían proporcionar un ejemplar. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, estamos muy interesados, ¿verdad? Ya que forma parte de la formación de los estudiantes y pues sí, muy agradecida. Quedamos en contacto, ¿verdad? Para poder obtener esos ejemplares. Claro que sí. Muchas gracias. Por allá los esperamos en cualquier Gracias. momento. Continúen, jóvenes. Si hay preguntas. Si no hay, pues procedemos al diploma del ingeniero, ¿verdad? Parece que ya no hay dudas, jovencitos. Continuemos. Ingeniero, nuestro grupo de compañeros del curso tiene el agrado de poder entregarle este reconocimiento como parte de nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros esta noche. Dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Agronomía, su área de manejo de suelo y agua, otorga el presente reconocimiento a ingeniero Gregorio Saúl Pérez Arana por su participación como conferencionista en el webinar Tratados Internacionales, Acuerdos, Leyes y Políticas relacionadas con el Cambio Climático, realizado el 9 de marzo del 2022, organizado por los estudiantes del curso de Climatología. Firmado por el doctor Tomás Antonio Padilla Cambara, coordinador del área de tecnología, por la ingeniera Romelia Margarita Asturias, catedrática del curso, y por nuestro compañero Ángel Hernández, coordinador del grupo. Pues esto no me lo esperaba. Créanme que es un gran honor recibirlo, principalmente proveniendo de nuestra facultad, a la cual nos debemos. Para mí es un gusto poder haber estado con ustedes esta noche. Me pongo a su disposición para cualquier apoyo que ustedes necesiten. Con mucho gusto estamos a sus órdenes, ya sea a través del coordinador del grupo o a través de la catedrática del curso, o bien si ustedes quieren acercarse de manera personal, con mucho gusto. Eternamente agradecido por el reconocimiento. Va a estar en un lugar muy especial. Muchas gracias. A usted muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguien más va a hablar, jovencitos? Muchas gracias, ingeniero, por la plática que hoy nos brindó. Buenas noches a todos los compañeros y profesionales que en esta noche nos honran con su presencia virtual. Tengo el honor de agradecerle al ingeniero agrónomo Gregorio Saúl Pérez Arana
profesional en la materia, que en esta noche ha compartido su conocimiento, y agradeciéndoles a los presentes por su participación y presencia. Sin más que agregar, pues muchas gracias. Gracias al ingeniero y a la ingeniera Margarita. Y que tengan ustedes feliz noche. Muy buenas noches para todos. Es un placer servirles. Gracias. Feliz noche. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche.